El tema de las adicciones se ha intensificado en los últimos años. Esto tras la propuesta de permitir el uso de marihuana con fines recreativos, dicen algunos. Hoy hablaremos del perfil del adicto, de cuáles son las adicciones más frecuentes en este país y sobre todo, y lo más importante, cómo podemos ayudar a tratarlas. Bienvenidos. En México, el consumo de alcohol entre menores de edad ha registrado un aumento considerable. Tan solo durante 2016, más de 100,000 menores de edad que cursan quinto y sexto grado de primaria señalaron haber bebido más de 5 copas en un evento o fiesta. Lo mismo hicieron 1.5 millones de jóvenes de secundaria y bachillerato. Durante la Semana Nacional número 23 de Información contra el Alcoholismo, Compartiendo Esfuerzos, se dio a conocer que en México alrededor del 70% de la población consume alcohol. De estos, el 20% lo hace de manera excesiva. Además, se dio a conocer que en los últimos 5 años, durante el famoso Maratón Guadalupe Reyes, que inicia el 12 de diciembre y concluye el 6 de enero, se ha duplicado el consumo de alcohol en exceso entre jóvenes mexicanos de entre 12 a 17 años de edad. Según cifras de las Secretarías de Salud Federal y Local, indican que hoy en día el consumo de alcohol inicia a los 16 años en hombres y 18 años en mujeres, aunque el tabaco se consume desde temprana edad, induciendo a los jóvenes a consumir bebidas etílicas. Es por ello que los distintos órganos de salud han puesto en marcha jornadas de sensibilización, concientización e información sobre el consumo de excesos de bebidas embriagantes y sus consecuencias. Bueno, ya lo vimos, vamos a hablar de adicciones, cómo tratarlas y seguramente varios de ustedes, yo me incluyo, va a decir, híjole, a lo mejor yo tuve o tendré un problemita, pero vamos a ver, vamos con calma. Soy Mariana H., los saludo con mucho gusto. Paulina Silva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, vamos a ver, a lo mejor todo el mundo hemos sufrido alguna adicción y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, a la cafeína podría ser una adicción, al trabajo, ya lo veremos con nuestro especialista. Bueno, pues le doy la bienvenida a Rubén Maldonado Tapia. Él es psicólogo y se especializa en las adicciones. Entonces, como es un tema tan complejo, pues poco a poco nos vas a ir esclareciendo los puntos, ¿no? Claro que sí, Mariana. A ver, yo creo que lo principal para entender este asunto es cuando estamos ante una situación en que decimos, tengo un problema, o yo creo que ya mi mamá está teniendo un problema, o ¿cuál es ese momento que dices, híjole, a lo mejor no me voy a tratar, pero creo que sí tengo un problemita? Mira, la situación, por ejemplo, cuando empieza a perderse el control, cuando ya hay un abuso, cuando ya hay un exceso, cuando llegamos a suponer situaciones de dependencia clara a una sustancia o alguna situación que modifican los comportamientos que podríamos llamar normales. Hay personas que dicen que funcionan mejor con un trago, o si fuman un cigarro, o algunos paliativos como para relajar, como para pensar, o para generar creatividad, etcétera, etcétera. Estas son las cosas que pueden empezar a dar señales muy claras de que una persona pasa del uso al abuso y posteriormente a la dependencia, que es ahí donde podemos empezar a notar señales claras de que ya hay un problema. Y nos mentimos mucho, ¿no? A nosotros mismos. Y ¿se acuerdan obviamente, de Doctor House? Que una de las premisas de Doctor House es everybody lies, todos mienten. Cuando vamos al doctor, un cigarrito de pronto, pues ya estás en el coche. Alcohol, pues el fin de semana, unas copitas como ¿cuántas? Pues 2 o 3 de vino más. Y yo estoy así. Pero son unas copotas también. Mordiéndome la lengua diciendo qué hipócrita eres, porque pues no nos gusta a veces ese tipo de cosas. Entonces, le mentimos al doctor, pero creo que es más grave cuando nos mentimos a nosotros Exactamente. mismos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y yo creo que el problema más fuerte del autoengaño es que una cosa es que funcione como mecanismo de defensa. Ajá. Y otra cosa es que la utilizamos para justificar lo que ya sabemos que es un problema. Claro. Regularmente, cuando nos dan la noticia de alguna enfermedad o algún padecimiento,
es natural, es comprensible que nos resistimos al impacto de la noticia. Pero otra cosa muy diferente es cuando ya utilizamos las mentiras o el autoengaño, ¿no? Para y ser parte del problema o de la enfermedad, porque uno de los rasgos importantes de un adicto es ese, que se vuelve mentiroso. Muchos se vuelven violentos, otros manipuladores, desafortunadamente para justificar que el comportamiento, aunque ellos saben que les hace daño o que les puede provocar problemas, lo quieren plantear de manera que hasta parece funcional. Sí. Hace rato escuché el comentario de que si la autorización de una sustancia podría ser factible o no, y eso genera mucha polémica o controversia, pero es tratado como un problema moral, no como una enfermedad. Eso. Y la diferencia de una adicción a una situación moral, ¿no? Es que la adicción tiene todo un cuadro de diagnóstico, tiene síntomas y desafortunadamente tiene consecuencias muy graves. Y eso es bien importante, doctor, porque justamente ayer estaba en un foro de adicciones y lo que decían los especialistas era que hay que ir más allá de este perfil de adicto, porque tú no sabes Claro. qué es lo que sufrió, qué es lo que lo llevó a esa situación y por qué Exactamente. lo está haciendo. Es decir, se criminaliza al adicto. O, por ejemplo, alguna persona que fume marihuana, pero que ya por el hecho de fumar marihuana ya lo consideran como un adicto y no. O sea, a lo mejor solamente fuma ocasionalmente porque le gusta, Claro. pero no necesariamente es un adicto. Hay como ahí dos vertientes, ¿no? Son cuestiones que hay que detallar muy, muy importantes, porque se ha penalizado y constantemente las campañas de no consumir drogas, las drogas hacen daño, si el uso es recreativo, si es patológico, todo eso distrae mucho a las personas y a los pacientes que tienen esta enfermedad de lo que es la raíz de la enfermedad. ¿Qué es? En muchas cuestiones, el consumo de la sustancia o la dependencia, alguna situación, es parte de una sintomatología, no es la raíz. Y las personas que son adictas tienen una diferencia muy grande de los que son usuarios o de los que pueden ser consumidores. Un adicto tiene que desarrollar, en base a criterios médicos, 3 situaciones muy importantes, lo que llamamos la tolerancia, la abstinencia y la dependencia. Que esto hace la diferencia en una persona que solamente las usa. Cierto. O que las ha llegado a probar y que las puede dejar. En el caso del adicto se crea toda una dependencia en donde llega a suponer que hasta la sustancia tiene poderes mágicos. Y si a esto le sumamos la mala información, que bueno, puede estar hasta viral, de todo lo que puedes sentir o crear a través del consumo de sustancias, se vuelve todo una vorágine, ¿no? De que si hay opiniones de que el problema son las drogas o el problema es quién las usa y por qué. Hay personas que al crear una dependencia, lo primero que van a notar es que tienen un conflicto con la realidad. Esta realidad no saben cómo manejarla, no saben cómo resolverla, y entonces al usar una droga que les provoca un efecto placentero, crean una realidad alterna o de fantasía que les va a durar el efecto, el tiempo del efecto. Entonces lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, y de repente un día ya tienes un adicto en casa. Esa realidad no quiere decir, digo, si estoy entendiendo bien, no quiere decir que estás ya en tu casa, pero en lugar de ver tu departamento sucio, cochino, los trastes sucios, estás viendo la mar. Quiere decir que a lo mejor tu angustia por esa situación se disminuye un poquito, como que el dolor o lo que es un poco como anestesia, ¿no? Por ahí va la respuesta. Yo regularmente utilizo un ejemplo de personas que, por ejemplo, les gusta mucho el fútbol y son aficionados. Entonces, el día que juega su equipo de fútbol, beben para celebrar. Si pierde el equipo de fútbol, Claro, también beben sí, para pues sí, celebrar. para todo mal mezcal. Y si empata el equipo de fútbol, también beben. Y mucha gente piensa que el problema de estas personas es el alcohol o el fútbol, cosa que no es real. Claro. El problema de este adicto al alcohol es que no sabe qué hacer con lo que siente.
no sabe cómo manejar estas sensaciones que muchas veces son inevitables. Y no estamos hablando de dolor o de problemas, estamos hablando de sensaciones naturales como la euforia, la alegría, la tristeza, la frustración. El adicto en la estructura de personalidad tiene un déficit para darle cauce a esto que siente, para manejarlo de manera efectiva. Y entonces esta distorsión a través del efecto de las sustancias pueden variar, porque hay drogas que son excitatorias y hay drogas que son inhibitorias. Entonces depende del tipo de personalidad que podemos clasificar hasta un adicto que tiende a la depresión o tiende a la ansiedad o tiende a la frustración, etcétera, etcétera. Y concluimos, hay cosas bien importantes con el efecto. Ahorita regresamos con esas conclusiones porque tenemos todavía afortunadamente tiempo y un montón de dudas. Para la gente que nos está viendo en Twitter, la pregunta es, ¿crees que la prevención a las adicciones ha fracasado como política pública en México? ¿Sí o no? ¿Y ustedes qué creen que piensa la gente? Pues claro, el 13% que no y el 87% que sí. Estamos de vuelta en Punto y Coma. Mire, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones 2017, el 0.07% de hombres entre 12 y 18 años de edad sufren de alguna adicción, 0.5% de mujeres, lo que arroja el resultado de 0.06% de la población que es adicta a tan corta edad. Lo preocupante además de la adicción es el fácil acceso que los jóvenes tienen a las drogas. Y bueno, estamos hablando ahorita fuera del aire, doctor, sobre por qué no está funcionando, por qué la gente opina que las políticas públicas para combatir las adicciones no están funcionando. Y tiene que ver un poquito con la criminalización a la gente que las consume, ¿no? Y al juicio y a la ignorancia, yo pensaría, ¿no? Pues desafortunadamente esta realidad de la falta de información o la información equivocada hacen que las campañas no sirvan. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a un tema que ya es muy viejo y mucha gente sabe que las drogas hacen daño. Lo que no saben es por qué las personas que utilizan las drogas, sabiendo que les hacen daño, lo vuelven a hacer y lo siguen utilizando. Están involucrados intereses pues, económicos, culturales, hay una gama muy amplia de lo que le podemos atribuir al consumo o al uso de drogas. Yo creo que lo que hace la diferencia en una verdadera campaña de prevención es qué es lo que estás buscando, no a través de la droga, sino a través del efecto que te provoca la droga. Porque igual puedes hacerte adicto al cigarro, igual te puedes hacer adicto a la heroína, a la cocaína, a los ácidos lisérgicos, puedes hacerte adicto a muchas cosas. Pero hay muchas personas que han probado las drogas y no necesariamente se hacen adictos. Y eso es lo que hace la diferencia. Aquí un adicto te justifica que en países de primer mundo todos los días toman están vino, autorizando el vino, claro, el uso de marihuana, etcétera, etcétera. Pero tienen una falta de información muy importante. Hay gobiernos que no gastan esfuerzos en población que sienten que no es productiva, que no les va a generar beneficios. Les pueden poner las drogas en la mesa y no todos las van a agarrar. Exacto, exacto. Hay personas que tienen un déficit en la personalidad, en estas características, que pueden hacerse más dependientes que otros. Entonces, las personas que muestran, por ejemplo, resultados como los que tenemos aquí en México, los estados del norte, que resultan como los estados de mayor consumo de alcohol, pero también presentan una gráfica en donde son los estados que tienen menor problema de pacientes con padecimientos hepáticos. Y esto parece como incongruente, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Porque si toman mucho, no se enferman tanto, porque no desarrollan ni siquiera las etapas crónicas de la enfermedad. Un chavo que empieza a consumir alcohol a los 11, 12 o 13 años, a los 15 se mata saliendo de un antro, o se matan a golpes en accidentes, sí, etcétera, etcétera. Perdón, ¿usaste el término etapa crónica? Etapas crónicas. ¿Eso qué es? La enfermedad pasa por etapas. Cuando empezamos a detectar algunos síntomas,
como son el contacto, la experimentación, el uso, el abuso y la dependencia. Claro. Entonces, ya en una marca de dependencia es donde, por criterios de diagnóstico, se hace la diferencia entre una persona que usa o que puede probar y que puede experimentar a un adicto que ya tiene toda una asociación de dependencia a la sustancia. Y luego, no sé si lo ves en el consultorio, yo lo veo con mis amigos, pero luego como que obviamente los que son muy pachecos pues tienen su grupo y pacheco y chela y mezcal, o los que somos más que de echar un vino, un whisky, no sé qué, y así, ¿no? Te vas haciendo por diferentes afinidades, pero luego me acuerdo una vez en una reunión que sí había uno de estos tests que son pues, un poco abiertos, decían, si tomas más de 3 veces a la semana, eres alcohólico. Si el primer trago te lo tomas un poco más rápido que los segundos, eres alcohólico. Si te juntas con amigos que todos toman, eres alcohólico. Y nosotros estábamos así de, somos ya valimos alcohólicos, sí. todos. ¿Cómo podemos medirlo? Siendo honestos y sin tener alcahuetes, ¿no? Porque, te digo, entre nosotros decimos, no hay problema, ¿no? Claro. Mira, lo que pasa es que también hay criterios para diferenciar. Una persona puede utilizar cierta cantidad de alcohol dependiendo de su edad, de su talla, de su peso y puede generar tolerancia. O sea, quiere decir que puede aguantar. Sí, claro. Hay personas que no. ¿A dónde quiero llegar con esto? Regularmente cuando una persona se diagnostica con alcoholismo es por el abuso de la sustancia que le ha provocado padecimientos a nivel orgánico y que, bueno, tiene padecimientos también a nivel mental y de conductual, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando necesariamente de lo que puede diferenciar a un alcohólico, usuario del etanol, a un adicto, es que el adicto también le pone como poderes mágicos a la droga, ¿no? En este caso, si hablamos de mecanismos de defensa, te va a decir, bueno, pero si todo mundo toma, claro, ¿no? Pero si lo primero que te invitan al llegar a una casa es, ¿qué vas a tomar? Entonces es una droga socialmente aceptada, claro. Es una droga legal, entonces lo puedo hacer, aunque me haga daño. Sí, y ahí lo que estás viendo es un mecanismo de defensa. Cuando ya te pasas a la otra parte de, bueno, ¿y qué pasaría si no tomas? Si llegas a esa misma fiesta y no bebes, o si te levantas y no tienes que depender de ese primer trago o de ese primer cigarro, ¿no? ¿Qué pasaría? Y es cuando notas que la persona que es adicta entra en crisis. Claro. Entra en esta parte de donde se ve vulnerable porque no sabe qué hacer sin la sustancia. Y vamos a ir a un corte, pero además, en una sociedad como la mexicana, tú llegas a una comida, deja tú a la cantina, que está ya más como sesgada. Llegas a una casa, a una reunión, ¿qué tomas? Agüita, ahorita no quiero tomar. ¡Ay, qué pesado, qué hueva! Échate una chela y un mezcal. O sea, aquí somos que nos encanta y no nos encanta no nada más un tequilita y te vas. O sea, en la última y nos vamos y otra y otra. O sea, sí somos muy... Bueno, yo me incluyo. La presión social es muy fuerte cañón. También. Ay, Dios mío. Y también hace un problema esto porque la gente que dice es que mis hijos están en riesgo por los amigos que tienen que fuman marihuana. Hay chicos que dicen que no, claro, eso es y muy no la interesante. prueban. Es muy interesante y ojalá vamos a seguir platicando sobre estas adicciones, pero antes queremos invitarlos a que contesten nuestra pregunta en nuestra cuenta de Twitter @puntocoma_tv. ¿Crees que la prevención de las adicciones ha fracasado como política pública en México? Hasta el momento los resultados arrojan que el 89% opina que sí y el 11% que no. No se vayan, regresamos a Punto y Coma. Seguimos en Punto y Coma y vamos a darle lectura a todos sus comentarios en Twitter y también preguntas, por supuesto. Tenemos aquí a alguien que nos dice: yo tengo un familiar alcohólico que dejó de tomar 4 años y volvió a beber y no suelta la borrachera en meses. ¿Qué puedo hacer si él ha perdido todo y ha tocado fondo 1000 veces, doctor? Primero hay que aclarar que tocar fondo no es necesariamente llegar a la cárcel o tener un accidente, o que te pierdas un ojo, o que te divorcies. Para nosotros el término tocar fondo es la forma en la que un individuo vive o padece un impacto emocional
lo suficientemente fuerte que puede provocar un cambio. Quiere decir que no hay un tocar fondo que sea para todos. Hay personas que, bueno, no sé, un día estrellan su coche y con eso les sirvió para dejar de beber o para dejar de drogarse. Claro. Y hay personas que han pasado muchos internamientos o muchos tratamientos y no dejan de consumir. Eso sería lo importante. Ahorita con la pregunta, me gustaría desglosar esta parte en donde qué pasa cuando un adicto deja de consumir durante un tiempo. Lo primero que va a experimentar no es una sensación agradable, va a experimentar un malestar que se llama síndrome de abstinencia, que le puede provocar el hecho de que vuelva a consumir. Cuando pasa un tiempo, es un síndrome de supresión que en cualquier momento lo puede llevar a volver a consumir. Pero las personas preguntan, ¿qué pasó? El problema es que le sigue gustando la droga aun cuando le hace daño, y esto no es verdad. Lo que sucedió en el periodo de abstinencia es que este paciente es muy probable que pudo haber acumulado ciertas experiencias o cierto número de experiencias que le fue dando un manejo como muy superficial, poco efectivo, como lo llamamos terapéuticamente, que lo lleva a un momento de crisis. Este malestar del que hablaba hace rato, que le provoca conflicto, no problema, sino conflicto, le hace buscar el efecto o la sensación placentera que provoca la sustancia. Entonces, si soy una persona introvertida y tengo ganas de bailar, pues con 2 tragos o con el efecto de alguna otra sustancia, empiezo a tener sensaciones orgánicas, químicas, completamente naturales, que las voy a asociar a este comportamiento en donde yo me creo más seguro, ya me siento más inteligente, ya me siento más confiado, ¿no? Ya me siento más guapo. Exactamente. Hay personas que, por ejemplo, los que usan menos feos, ¿no? Sí, los que usan cannabis sativa o conocida como la marihuana, que hablan de la creatividad. Sí. Es que tú no sabes, el fumar un toque o un porro, yo me pongo creativo y me suelto y me relajo y puedo... Esto no es verdad. Porque al final eso está en tu cerebro, Eso no está lo en lo que te tienen estás metiendo. ellos. Sí, claro. Lo único que está provocando el efecto de la cannabis es un efecto de distorsión en la sensopercepción. O sea, la música no se oye más. Los colores no se intensifican, la realidad no cambia, lo que está cambiando es tu sensopercepción. Sí, claro. Y si haces una asociación muy clara de por qué un adicto fuma, si te dice, yo fumo marihuana para relajarme, probablemente algo lo tiene preocupado. Si dice, es que yo fumo porque me pongo contento, a lo mejor algo lo tiene enojado. Claro. Y la respuesta más típica es, yo fumo porque me gusta. Entonces hay algo que no le gusta. Entonces habría que ir a regresarnos a las causas y después a los efectos. Exactamente. Por eso las campañas van perdiendo efecto, porque están siendo dirigidas a lo que ya hablamos como las consecuencias, como lo que mucha gente ya conoce. Pero hay personas que dicen, ¿yo cómo voy a hablar de que tengo miedo o que para sentirme más seguro necesito cierta sustancia para relajarme? Hay personas que pueden tener una vida llena de éxito o fama o logros, y su capacidad emocional, por llamarlo de alguna manera, no da para este manejo del estrés, la presión, la fama, etcétera, etcétera, y termina suicidándose en una bañera de un hotel. Claro. Y dices, ¿qué pasa ahí si tenía todo? Y el lugar común, digamos, serían los rockstars, ¿no? Así que encontramos, o sea, hemos tenido, por ejemplo, hace poco se murió Chris Cornell, hace relativamente poco se murió de los Stone Temple Pilots, el mismo caso de Cobain que se suicidó. Entonces, ahí, digamos, como lo entendemos por la vida de los excesos del rockstar, pero también así puede existir el doctor, o ahí sí puede existir el psiquiatra, o sea... La ama de casa. Claro, que está el chavito deprimida. que vive en la calle. Claro. Todos somos susceptibles en todo caso. Exactamente. Claro, estamos hablando de una enfermedad. Y esta enfermedad
igual que muchas enfermedades crónico-degenerativas, no va a respetar géneros, no va a respetar niveles socioeconómicos, no va a respetar culturas. Es una enfermedad y es crónico-degenerativa porque acaba en la muerte. Entonces, lo que está pasando en muchas ocasiones es que cuando llegamos a temas más delicados, como el ¿por qué lo estás haciendo? ¿O qué servicio te está dando la droga como para generar una dependencia? Para que quede claro, y bueno, nada más, estamos hablando ya en todos estos casos de adictos, no de adictos, usuarios. Ya no estamos hablando de usuarios. Eso que quede muy claro, porque sí, tampoco queremos ser doña Gertrudis que dice que porque se encontró a su nieto fumando un porro es un drogadicto, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que estás mencionando sí es cuando ya está en el nivel de la enfermedad. Exactamente, ya estamos en un nivel de enfermedad. Igual, por ejemplo, podemos hablar de adicciones en donde ya no hay una sustancia, donde hay actividades que están justificadas, como por ejemplo el adicto al trabajo, Claro. como por ejemplo el adicto al juego, ¿no? Digo, ya se oye más fuerte cuando dices adicto al sexo o adicto al internet, ¿no? Ya cuando empiezas a tocar fibras más importantes, mucha gente piensa, bueno, entonces es igual de grave una adicción a heroína o a las anfetaminas que la adicción al juego o la adicción al trabajo. Sí, efectivamente. También pueden llevar a la muerte. Claro. Sí. O sea, la calidad de vida que va a tener un adicto, por ejemplo, al trabajo, pues se refleja en su aislamiento social, en su incapacidad efectiva para mostrar emociones, sentimientos, para este nivel de madurez, ¿no? En donde hablamos de responsabilidad, no de culpabilidad, porque mucha gente agredimos a los adictos pensando que son deficientes, o que son tontos, o que son estúpidos, ¿no? Y mucha gente, bueno, reacciona de forma muy agresiva, ¿no? Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, ¿no? ¿A ustedes qué les importa? Total, ¿qué daño les puedo hacer? Claro. Las estadísticas muestran que un adicto puede destruirle la vida a 60 personas a su alrededor. Y estas personas que están a su alrededor, llamados codependientes, también son un factor de riesgo, porque se vuelven cómplices, Sí. porque justifican, porque perdonan y dicen, bueno, esta es la última vez, llevan 300 veces. Sí, bueno, eso yo ya te contaré. Oye, pero ay, se me fue. ¿Qué La pregunta no. que nos hacían. Pero antes de la pregunta, porque sí se quedó pendiente, ¿verdad? Nada más, en este asunto me imagino que como terapeuta debe ser más difícil, o no sé, porque si tienes un paciente adicto a la cocaína, el objetivo es que no consuma cocaína, ¿no? Eventualmente. Si tienes un adicto al trabajo, el objetivo no es que deje de trabajar, es que lo maneje. Claro. Y eso es todavía más difícil, ¿no? Es como, ¿me explico? O sea, como que son cosas pues que son naturales y o necesarias. ¿Pero qué ibas a decir? Justo, retomar la pregunta y un poco del alcoholismo, doctor. Una persona que bebe, por ejemplo, una vez cada mes, pero cada que bebe se pone muy mal, pierde la conciencia y el otro día no se acuerda ni de lo que hizo, pero lo hace cada vez, ¿es alcohólico? Sí, sí es alcohólico. La diferencia que mencionaba es que por el término, por usar una sustancia como lo es el etanol, o todos los destilados que puedan derivarse, que contienen etanol, pues sí, técnicamente el usar una sustancia te puede definir como alcohólico, pero eso no quiere decir que seas adicto, que esa es una diferencia muy importante. Porque podría parar en cualquier momento y decir, bueno, Exactamente. ya voy a ser una persona diferente, me Y voy a aparte reformar. la sustancia no cumple con el criterio de dependencia de manera tan enérgica como lo hacen en otros, bueno, en los adictos. Ahí es donde sí hay como una diferencia muy importante. El adicto tiene que cumplir estos criterios de tolerancia, de abstinencia y de dependencia. La tolerancia es que va a ir aumentando la cantidad y va a ir aumentando la frecuencia. La abstinencia es un malestar que viene provocado por la falta de sustancia que lo puede llevar a volver a consumir. Y la dependencia es esta cantidad de pensamientos o ideas que están asociadas a la sustancia, como lo decía hace rato, como si tuviera poderes mágicos. Me acuerdo de un capítulo de Los Simpson en que
como que de manera accidental, Homero Simpson entra a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Sí. Y entonces le dicen bienvenido y dice, digamos como que el que está llevando la sesión dice, bienvenido a este grupo, a partir de ahora usted no va a volver a beber una sola gota de alcohol en su vida. Y dice, no, sale corriendo, rompe el vidrio y dice, pero ni madre, ¿sabes? Claro. O sea, no quiero, y me imagino que también, para entrar ya un poco al proceso de terapia de desintoxicación, me imagino que alguien que tiene problemas de alcohol o tabaquismo o que es adicto a las anfetaminas, sabe que en el fondo, sabe que tiene que dejarlas, pero pues hay una parte que dice, pues es que no quiero. Claro. O sí llega el punto que dices, neta, sí quiero. Ahí es lo que puede hacer el gran efecto, el efecto de cambio, el tocar fondo. Cuando una persona busca un tratamiento de rehabilitación no por obligación, no por fuerza de voluntad, sino por necesidad, que esto es lo que hace la diferencia. Una persona que ya busca un tratamiento, pues sí necesita contención, desintoxicación y rehabilitación. Y la contención es interrumpir el consumo. La desintoxicación, hablando de sustancias, hay que sacar la sustancia del cuerpo Sí, y del de la sistema, mente. claro. ¿No? Y la rehabilitación es el otorgamiento de herramientas para que mejore su calidad de vida, que esto es lo que hace la diferencia. Una cosa es mantenerse abstinente de la sustancia o de la dependencia y otra cosa es rehabilitarse. Cuando ya la persona, por ejemplo, el adicto al trabajo, encuentra funcionalidad en la labor, le va a mejorar la calidad de vida. A ver si puedo hacer esta diferencia clara. Una cosa es trabajar para vivir Y otra cosa vivir. es vivir para trabajar. Claro. Hay una profundidad importante. La segunda ya es una adicción. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en la parte ya también como de la rehabilitación. Si uno va a una terapia, en este asunto de no es nunca más volver a trabajar, es dosificar tu trabajo. Si uno es consumidor de sustancias, ¿se puede hacer ese balance o en el caso de sustancias se acabó? Bueno, vamos a hacer una pausa Sí. y con eso para dejarlos picados. Ahí está la pregunta. ¿Crees que la prevención a las adicciones ha fracasado como política pública en México? Híjole, ya está ganando 91% sí, 9% no. Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma, y a través de la cuenta de Twitter @punto y coma _TV, Fernando López nos muestra una pues gráfica de cómo afecta el alcohol en la vida individual, la familia y la social. Y aquí dice que el 66%, o sea, el consumo del alcohol afecta en 66% en problemas familiares, que es justamente uno de los efectos, ¿no, doctor?, que ocasiona el alcohol, pero también la gente que puede apoyarnos en caso de que tengamos algún tipo de adicción. La enfermedad de la adicción está tipificada como una de las enfermedades de origen multifactorial, porque hay diferentes elementos que intervienen para propiciar la enfermedad. También por eso es recomendable un tratamiento multidisciplinario, en donde se va a trabajar la esfera física, física orgánica, la esfera mental y la esfera emocional, que ese es un proceso de tratamiento y rehabilitación para un adicto. Por consecuencia, la calidad de vida de un adicto se va a proyectar en su trabajo, en su economía, en su familia, en sus amistades, etcétera, etcétera. La lógica es que al aumentar la calidad de vida como individuo, pues también puede aumentar la calidad de vida en su entorno y sus relaciones. Solamente que aquí, como comentábamos hace rato, también hay factores de riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando en algunas clínicas en el país vecino del norte, se empezó a utilizar el término dependiente para definir a los usuarios de drogas o los dependientes. Y las personas que coexisten con estos dependientes se les denominaban codependientes. Estos codependientes son personas que a veces es una mamá, a veces es una pareja, a veces es un hijo, a veces es un amigo, que por lo regular pretenden rescatar, ayudar, cuidar, salvar,
pero lejos de hacer esta labor real, lo que están haciendo es estropear su oportunidad de recuperación, porque son los únicos que le creen al adicto que esta es la última vez, que ya lo va a dejar, que le va a echar ganas por todos ustedes y por la nación, etcétera, etcétera. Y vuelven a prestarle dinero y vuelven a darle otra oportunidad y le vuelven a llevar a urgencias. Y entonces la incapacidad para poner límites a un codependiente se ve reflejada constantemente en estos esfuerzos donde el adicto no se recupera. En el consultorio me preguntan, oye, pero pues si ya llevamos tantos tratamientos, ¿por qué no se recupera? Y les digo, pues porque no lo necesita, para eso te tiene a ti, ¿no? Tú eres el que pagas la deuda, tú eres el que le das la oportunidad, tú eres el que lo metes a escondida y que no se vaya a enterar nadie para que no vaya a haber más problemas. Pero entonces aquí hay un círculo vicioso, porque en algún momento, o sea, ni siquiera se rehabilita, la familia se cansa, lo abandona y el tipo va a seguir así y va a seguir en el problema. ¿Cómo hacerlo, doctor? Y regresa, o sea, los adictos se van y regresan, porque si hay personas que, bueno, desafortunadamente cuando hablamos del padecimiento adictivo y preguntamos quién es ese codependiente, si su intención verdadera es ayudar. La ayuda no es cuando tienes que pasar por encima de ti primero para que otra persona esté bien. Total, sí, Eso no es ayuda. No puedes darle amor a alguien si no tienes siquiera amor propio, ¿no? Y nadie va a respetar un límite que no ve. Entonces, hay personas que cuando empiezan a tener estos conflictos, estas consecuencias, llegan en un grado de desesperación a decir, ¿qué hacemos? ¿No? A eso le llamamos contención, la interrupción del proceso degenerativo de la enfermedad. Para ponerlo, digamos, en términos, yo voy un día a tu consulta, te digo, a ver, yo tengo este problema, ¿cómo es, digamos, yo tengo un primer acercamiento contigo y tú me haces una especie de diagnóstico y a partir de eso, ¿qué? Llegando al consultorio, llegando a la clínica, lo que hacemos es una consulta de evaluación. En esta consulta de evaluación es una consulta de encuadre, de diagnóstico y de pronóstico. Entonces, para diferentes situaciones en diferentes personas, con el mismo padecimiento, se utilizan estrategias, como lo dije hace ratito, multidisciplinarias. Hay personas que por el cuadro que están presentando requieren un internamiento, requieren un proceso de desintoxicación, probablemente puedan hasta requerir algún tipo de manejo farmacológico, ¿no? Si hay mucha obviamente ansiedad supervisado, exactamente, no sé. cuadros delirantes, depresión, etcétera, etcétera. Se le tendrá que dar este tipo de manejo. Cuando ya vemos, observamos alguna conducta en donde el paciente ya es obsesivo, compulsivo, ya es de riesgo, puede llegar a situaciones no solamente de peligro para él, sino también para su entorno, violencia, pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, optamos por el proceso de contención y muchas veces hemos tenido que hacer contención en contra de la voluntad del paciente. ¿Qué es contención? ¿Que se quede en las instalaciones? Sí, ok. Pero a veces tenemos que ir por el paciente, hacer una intervención en crisis para llevarnos al paciente porque está intoxicado. Y es a donde nos enfrentamos a cosas de, pero es que es un ser humano y hay que respetar los derechos y etcétera, etcétera. Sí, pero está atentando contra su vida. Clínicamente, una persona que es usuario de drogas sintéticas, de diseño, naturales, duras, está incapacitado para tomar decisiones efectivas. Y si hablamos del perfil del adicto como mentiroso, manipulador, violento, chantajista, pues tienes una bomba de tiempo en casa. Claro. Entonces, cuando se le interrumpe, o lo que llamamos contención, se le ingresa a un proceso en donde se le tiene que dar un tratamiento de desintoxicación, contención terapéutica, y se le tiene que hacer un pronóstico de rehabilitación. ¿Qué es lo que más atienden ustedes, doctores? ¿Cuáles son el tipo de adicciones más frecuentes? Las adicciones con dependencia a sustancias. Las adicciones al alcoholismo, que es una de las primeras,
Ahorita se presentan muchos casos con dependencia a marihuana, el consumo de crack o lo que en algunos lugares conocen como la cocaína base. La piedra es una de las etapas más fuertes cuando ya llegan a situaciones de consumo que nosotros llamamos de riesgo, porque ya no consumen para sentirse bien, sino tienen que seguir consumiendo Porque para si no evitar se sienten mal. el malestar. Claro. Entonces es cuando llegan a cuadros de pues robo, violencia, accidentes, atentados, etcétera, etcétera. En este tema de, por ejemplo, la cocaína, que vamos a decir, es una droga que de alguna forma puede ser de fácil acceso porque puede conseguirse en pequeñas cantidades, pero observándolo con mayor amplificación, son dependencias o son adicciones que pueden dejar a una persona en la calle. Aunque sean gastos hormiga, puedes llegar a perder todo por el consumo de drogas. Estábamos viendo, hoy salió del hospital José, perdón por el ejemplo, pero él decía, pues alguien que tenía justo éxito, fama, muchísima lana, terminó viviendo en un taxi para comprar cocaína y una botella de tequila. O sea, no seamos soberbios y decir, yo lo puedo controlar. Exacto. ¿No? Bueno, pues seguimos hablando de adicciones. No se vaya, vamos a hacer una pausa, volvemos. ¿Cuántos años llevas trabajando en esto y cuál es tu satisfacción como médico de ver a los pacientes que has sacado adelante? Llevo 12 años trabajando en el área de adicciones y soy licenciado en psicología, no soy médico. Claro. Mi formación es terapéutica. Lo que a mí me ha logrado mucho que un paciente adicto pueda mantenerse sin la dependencia, sin el consumo, pueda dejar de sufrir la falta de, pero creo que la mayor satisfacción es cómo ha mejorado su calidad de vida. Claro. Porque ahí es a donde vemos los grandes resultados. Eso es lo que nosotros nombramos como recuperación. O sea, las herramientas que se le otorgan a un paciente, la diferencia la hace cómo las pone en práctica. ¿Por qué? Porque ya es capaz de ser funcional, de ser productivo, de ser asertivo, de ser empático, de manejarse con ciertos valores, de ser responsable de su propia vida. Es lo que en muchos casos ha sucedido con personas que llegan a tener alguna enfermedad crónico-degenerativa y el nivel de aceptación de esta enfermedad, en lugar de hacerlos perder la vida, les provoca un efecto donde aumentan la calidad de vida, porque ahora cuidan su manera de alimentarse, cuidan su descanso, cuidan su labor, y esto es lo que nosotros buscamos en un proceso de rehabilitación. Si hay personas, como en el caso que mencionaban, que a lo mejor ya lleva muchos años con este padecimiento y todos estamos enfocados y cansados de a ver cómo le hace para dejar de consumir y qué va a pasar cuando deje de consumir. Entonces los tratamientos que nosotros proponemos son tratamientos, sí es importante atender la dependencia, la desintoxicación, pero cuando el paciente va encontrando la raíz de esta enfermedad, entonces su proceso ya tiene más claridad. Claro. Ya no es, voy a estar luchando con la droga o voy a estar desgastándome por no mantenerme cerca de la droga. Hay personas, conozco personas que son completamente funcionales, que son completamente reintegrados a una sociedad y tuvieron el padecimiento de la enfermedad. Ahora ven las cosas de otra manera. Claro. Y muchas veces dicen, los adictos pueden ser los mejores especialistas para ayudar a otros adictos. Claro. Porque dicen que entre gitanos no se leen las manos. Claro, y sobre todo lo que nos decía, ¿no, doctor? Cualquier adicción es 100% curable. Tratable. Sí, y tiene pronóstico de recuperación. Bueno, ahora la pregunta mágica. ¿Dónde te encuentran para que si a alguien le cayó el 20, a lo mejor también puede darse la ocasión de que va a tu consulta y tú le dices, oye, brother,
tranquilízate, no creo que tengas un problema y no pasa nada. Claro. O a lo mejor sí y pues, nunca es tarde, ¿no? Claro. ¿Dónde te Estamos encuentran? ubicados, la clínica se llama Atenadic, es un centro de tratamiento de atención psicológica integral para adicciones. Se encuentra en la colonia Roma, en la calle de Orizaba, número 171. El teléfono es el 5264-4035 y nos pueden localizar en el 55 1043 5988. En estos números se les hace una cita o una consulta de evaluación y bueno, les podemos hacer la evaluación para el tratamiento que les garantice su rehabilitación. 52 64 40 35 o El 55 10 43 59 88, perdón. Atenadic es el centro donde yo sí recomiendo que si tienen la posibilidad hagan esta valoración con un profesional, porque luego me ha tocado como oír historias de esta gente que va a estas cosas que se llaman granjas, que les llaman granjas, en donde los insultan, los amarran, les hacen una cantidad de dinámicas para arruinar su autoestima casi. Entonces, bueno, lo que le funciona a cada quien, pero creo que estar en manos de los expertos es lo más recomendable por respeto a nuestro público, ¿no, Miki? Y sobre todo lo que decíamos es que todas las personas somos susceptibles a caer en algún tipo de adicción, ya sea en el trabajo, a la cafeína, al tabaco, el alcohol, lo que sea, todos necesitamos ayuda en algún momento y más vale pues que consultemos a un especialista para que podamos descartar o, como decías, Mariana, ayudarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Rubén Maldonado Tapia es nuestro invitado del día de hoy, psicólogo experto en adicciones. Te invitamos próximamente porque de adicciones hay un montón, ¿sale? Con mucho gusto. Muchísimas Muchas gracias por venir. Gracias, esto fue Punto y Coma. Paulina Silva, gracias. Soy Mariana H. Buenas tardes.